Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tiempo en la palabra. Estamos en el libro de Segunda de Reyes y hoy vamos a llegamos al capítulo número 3 de Segunda de Reyes. De Reyes, capítulo 3. Bueno, realmente nos quedamos capítulo 2, versículo 19, y si vamos a empezar desde el 19 del capítulo 2, y primeramente Dios vamos a estar viendo también capítulo 3, ¿sale? Vamos a leer, dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Y algunos dirán: esto me sirve para cuando se me atraviesan el tráfico, pero vamos a ver que no es para eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy podemos acercarnos a tu palabra, Dios, porque podemos leer. Padre, te ruego que el día de hoy hables a nuestros corazones, Dios, y que podamos ver nuevamente a través de esta historia que estamos leyendo, podamos encontrarte a ti y también poder comprender, Padre, que cuánto nos es necesario depender constantemente de ti, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, pues hoy que vamos a estar en el capítulo 3, me gustaría que pudiéramos considerar 3 puntos principales en el capítulo 3. Vamos a dividir este capítulo 3, primero del versículo 1 al versículo número 9, vamos a estar hablando acerca de la muerte en el desierto. Después vamos a ver a partir del versículo 9 cómo es estar de vuelta con el Señor, y después la intervención divina. Pero como introducción vamos a regresar al capítulo 2 y vamos a leer a partir nuevamente del versículo 19. Aquí vemos dos de los primeros milagros, si los podemos llamar de esa forma, de Eliseo. Recordarán que en el capítulo pasado nos quedamos con Elías siendo arrebatado por el Señor a las nubes. Vimos que no fue arrebatado en un carro de fuego, sino en un como torbellino de fuego. Y después de que es llevado Elías, Eliseo como que recibe de alguna forma ese papel que desarrollaba Eliseo en medio de los demás profetas y de la nación de Israel. Y versículo 19. Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Era una ciudad con una buena ubicación, pero el problema que tenía la ciudad es que las aguas eran malas. Ahora Eliseo les dice: ¿qué les pide? Pero cualquier vasija, una nueva. Y después le dice: poned en ella sal, y se la trajeron. Y entonces salió, echó a los manantiales agua, echó dentro la sal, y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. No sé si recuerdan Éxodo capítulo 15, cuando sale el pueblo de Dios de Egipto, empiezan a vagar por el desierto, y después de caminar varios días llegan hasta un lugar, están sedientos, están casi muriendo de hambre, de sed, y lo que sucede es que llegan a cierto lugar y las aguas eran amargas. Entonces quieren tomar agua, pero no pueden tomar agua porque están amargas. Y entonces empiezan a quejarse. Moisés ora a Dios y está ahí un madero. Quitan el árbol, y hablábamos en esa ocasión del símbolo de la cruz, y lo echan a las aguas, y las aguas se convierten dulces y pueden beber. Vemos una imagen similar. Aquí presenta otros elementos, vasijas, haciendo referencia
a lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, que eso somos nosotros, que somos también la sal de la tierra. Y aquí vemos que a través de esto, esta ciudad que está destinada a la muerte puede ser transformada. No es por las vasijas, no es por la sal, sino es por la palabra del Señor. Y después llegamos al versículo 23, que va subiendo a Betel, que era casa de Dios, pero que en ese momento no era casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo que había sucedido es que ese lugar se había convertido en el centro de adoración pagana de idolatría, y estas personas que están aquí, estos jóvenes, va caminando Eliseo, y aquí nos dice que era calvo, y la calvicie en esa época era relacionada de alguna forma con una maldición de parte de Dios, y ellos se estaban burlando de él, diciendo sube, haciendo referencia a lo que a parecer de ellos no era cierto. Eliseo había dicho que Elías había sido tomado al cielo, y ellos decían, bueno, calvito, si se llevaron a tu Señor, pues tú también vete con él, ¿no? Algo así le estaban diciendo. Se burlaban de él diciendo, sube o que te lleve también Dios. Y mirando él atrás, los vio, y aquí notemos cómo dice, los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte. Los despedazaron a estos 42 muchachos, y de ahí se fue al monte Carmelo. Quiere decir, cuando vemos este capítulo, que cuando alguien nos dice algo que nos desagrada, podemos decir, te maldigo en el nombre del Señor, y van a aparecerse unos perros callejeros y los van a morder. No es lo que está diciendo. En los 2 milagros o estas 2 primeras intervenciones de Eliseo, vemos que a pesar de que Eliseo pidió la vasija y la sal, aquí nos dice claramente, dice Jehová, yo sané estas aguas. No fue Eliseo. Y aquí nosotros vemos que esta ciudad, que era Betel, que era el centro de idolatría, nos regresamos al libro del Levítico, y dice que si ellos se alejaban de pos de Jehová, dice que las bestias salvajes iban a quitarle a sus hijos. Eliseo únicamente estaba repitiendo lo que Dios ya había dicho. ¿Sale? Versículo 1, capítulo 3. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 1 al 3? Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, del cual vimos la semana pasada, el rey de Moab dijo, pues ya se murió el rey, yo ya no tengo por qué seguirle pagando a Israel. Salió, se rebeló contra Israel. Versículo 6, salió entonces de Samaria el rey Joram, que era el hijo de Acab, y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, vemos por segunda ocasión algo similar, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. La misma contestación que vimos hace unas 2 semanas. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá, rey de Israel el rey malo, el rey de Judá un rey bueno, y el rey de Edom, aquí ya se sumó otro más. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Sí, no, ya me salté, ¿verdad? No, estoy bien, ¿verdad? Sí, en manos de los moabitas, ¿sale? Ok, en esta primera parte que estamos leyendo aquí, vemos que, así como hace una semana estuvimos leyendo, el rey de Israel, el relato pasado que leímos, quería luchar contra los sirios. Y entonces fue a buscar al rey Josafat, que era un rey bueno, y le dice, oye, ¿me vas a ayudar para la guerra? Y él dice, mis caballos son como los tuyos y mi pueblo como el tuyo. Y vimos que se había equivocado completamente, a pesar de ser un buen rey, a pesar de buscar al Señor. Y en esa ocasión no había comenzado, o sea, no se involucró directamente con la guerra, sino antes de empezar consultaron al Señor. Vemos un segundo evento, ahora no es contra los sirios, sino es contra Moab.
En este relato, el rey Josafat, junto con el rey de Israel, empiezan el camino para ir a atacar a Moab. Y yendo en el camino, van por el camino de Edom, y se les pega a otro rey, ya eran 3, para ir en contra de los moabitas. Estando ya en el camino, a diferencia del otro relato, aquí sí se metieron al camino, se dan cuenta en el camino del desierto que no hay agua ni para ellos, ni para las bestias, ni para nada, y empiezan, bueno, no todos, específicamente el de Israel, que fue el de la idea, empieza a decir, ay no, de seguro Dios nos trajo aquí para que los moabitas nos mataran y nos muriéramos en el desierto. Cuando fue su idea, ni Dios lo envió, fue su asunto, él se trajo al rey de Judá y de camino pasaron por el rey de Edom. Entonces, así es como está. Ahora, me gustaría que aquí pudiéramos notar, y este es el primer punto que les decía, la unión con los impíos. Quiero que podamos considerar qué nos dice acerca de el rey de Israel. Dice que Joram era hijo de Acab, el rey malo, que había sido hijo de, ¿se acuerdan de quién? Jeroboam. Comenzó a reinar en Samaria sobre Israel al año 18 de Josafat, rey de Judá. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí nos pone una anotación, aunque no como su padre y su madre, que ellos eran realmente malos, porque él quitó las estatuas de los ídolos de Baal que su padre había hecho, pero dice que se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar en Israel. Ahora aquí tenemos que recordar cuál era el pecado de Jeroboam. Nosotros recordaremos que cuando Salomón termina su reinado, Dios parte el reino y la mitad, bueno, Israel se la da a Jeroboam. Jeroboam empieza a tener miedo que las otras personas se vayan con los de Judá, entonces dice, para que no tengan que adorar en el otro templo, entonces vamos a poner aquí en Samaria unos toros para que los adoren, y les dice, Israel, aquí están tus dioses, ya no tienen que ir acá, vamos a hacerles algo que aquí se puedan entretener para que no tengan que ir tan lejos. Entonces, para que no vayas a la iglesia de acá, aquí vamos a ofrecer ministerio de niños. Y vamos a ofrecer bombones también para todos los que vengan y desayunos gratis. Algo así, eso era lo que estaba pensando Jeroboam. Por miedo a perder algo, se apartó de Dios y utilizó el reino que Dios le había dado, lo llevó a la idolatría. Esos eran los pecados. Ahora, su nieto, Joram, dice que fue malo, pero nos dice, bueno, a lo mejor no tan malo como sus papás, porque él quitó los ídolos, pero continuó en el camino de su padre. Entonces, quiero que podamos considerar lo siguiente. Vemos a una persona que, a lo mejor en lo visible, tuvo un cierto avance, porque dice, bueno, quitó los ídolos, a lo mejor de las repisas, pero en su corazón seguía haciendo lo mismo. Vemos a un hombre que algunos pueden decir, oye, él se está acercando a Dios, pero dice, pero continúa en los caminos de Jeroboam, es decir, permitía la adoración o la idolatría con tal de no perder a las personas. Quiero que podamos en serio pensar en esto, porque vamos a ver que un rey bueno, Josafat, que servía a Dios y que amaba a Dios, se une con una persona como él para empezar algo, ir a pelear, y va a haber consecuencias. Pero no sé si es que van a decir, siempre habla de las dietas, ha de ser por algo, pero a veces nos hacemos, según yo y mi esposa estamos en este tiempo como que dejando todo lo del azúcar, ¿no? Ya que estoy tomando mi refresco. Pero decimos, no voy a tomar azúcar o voy a dejar las harinas. No, es que ese ejemplo ya lo usamos muchas veces. El asunto es este. Muchas veces queremos engañarnos acerca de las personas. Queremos justificar de alguna forma nuestra relación con las personas o con ciertas circunstancias diciendo, es que mira, no es tan malo, ya trae sellos de la Secretaría de Salud. Eso, o sea, si dice que es orgánico, por algo ha de ser. Entonces nosotros empezamos a justificar nuestra relación o nuestro acercamiento con algo diciendo, es que ya no es tan malo.
O sea, ¿vieron lo que decía, cómo se llama? Ahorita las botellas, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿no? Ya no es tan dañina porque ya trae ingredientes de origen más natural, ¿no? Y es exactamente lo mismo, solamente cambiaron la etiqueta. En el caso de, se dice que fue un ejemplo, no, nada más le di vueltas a lo que quería decir, pero bueno, el asunto es que está Josafat, ya es la segunda ocasión que se relaciona con los reyes de Israel, y aquí había la excusa de que Joram había quitado los ídolos, pero continúa en su corazón y en otras áreas pecando contra Dios. Ahora, se une en esta empresa para ir a atacar a Moab. Y estando o llegando al desierto, lo que hace Joram es culpar a Dios de algo que él había decidido. Estando en el desierto, Josafat, vamos a leer versículo 11, como en la ocasión pasada dice, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Joram no contesta. El que contesta es uno de sus siervos. Uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Vuelvo a regresarme. Versículo 11. La pregunta de Josafat es, ¿hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Josafat, que servía a Elías. Y vuelvo a leer esto porque quiero que vean que lo identifican, no como el profeta Eliseo, sino como el que servía a Elías. Y vimos la semana pasada que por 6 años sirvió a Elías. Versículo 12. Josafat dijo, y esta es una forma hermosa de poder referirse a una persona, este seguramente o este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo, cuando vio al rey de Israel, le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. ¿Alguien podría leer lo que resta del versículo? Y Eliseo dijo, el rey le responde, no voy a ir a consultar a mis profetas idólatras, porque, y quiero que vean que él insiste con este asunto, esto es culpa de Dios, y Dios lo tiene que arreglar. O sea, el rey de Israel, que había sido el de la idea de ir a pelear contra Moab, y que se llevó a Josafat y al rey de Moab, digo de Edom, y que cuando falta el agua le echa la culpa a Dios cuando ni siquiera lo consultó, aquí hablando con el profeta de Dios, nuevamente le vuelve a echar la culpa a Dios, y le dice, yo no voy a ir a hacer nada, porque Dios tiene que resolvernos esto, porque Él nos reunió a nosotros 3, cuando los reunió Él, para entregarlos en manos de las moabitas. Y Eliseo le dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, y quiere hacer énfasis en que no sirve al rey, sino que sirve a Dios, en que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, es decir, a ti no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor, un músico, y mientras el tañedor o músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y esto es algo común en la zona, en la región, y aquí pasa en algunas regiones, ¿no? Bueno, ahí donde tienen su casa, cuando empieza a llover, sucede algo bien chistoso, porque antes de que llueva, por afuera, como está de bajadita, empieza a correr agua antes de que llueva, y es porque está lloviendo mucho más adelante. Entonces sucedía algo así, llovía en las montañas, y el agua llegaba hasta este valle, y ellos no veían la lluvia, pero veían los efectos, ¿no? Entonces aquí dice, no lo van a ver, pero Jehová ha dicho así, no veréis viento, no veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí
Vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas. Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades como Dios dijo, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, como Dios había dicho, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de agua, como Dios había dicho, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Entonces, todo lo que había dicho Dios acerca de esto sucedió. Ok, vamos a nuevamente al versículo número 4. Está aquí, estamos viendo descrito al rey Josafat. A lo mejor como tú y como yo, un creyente, una persona que amaba a Dios. Y aún amando a Dios, él había cometido un gran error. Había dado a su hijo se había casado con la hija de Acab. Y por lo tanto él estaba relacionado con la familia del rey de Israel. Eso, de alguna forma, lo presionaba o lo comprometía para poder ayudar a los de Israel. Él sabía quiénes eran, él sabía lo que habían hecho y lo que hacían, pero se sentía comprometido. Hablamos hace unas semanas que necesitamos tener cuidado con ceder cualquier parte de nuestra vida al enemigo, porque va a llegar el momento en que eso nos va a jalar. Ahora, quiero que noten que una vez que empieza esta relación de trabajo aquí, leemos un poquito más abajo y lo que sucede es que ya no era el rey de Judá junto con el rey de Israel, sino era el rey de Judá con el rey de Israel y con el rey de Edom. Esa relación, ese compromiso, lo había llevado a otro compromiso con otro rey apartado de Dios. Ahora, después de eso, nosotros vemos que empieza una situación difícil. Y a donde lo lleva a donde lo lleva el rey de Israel, es a que todos puedan, de alguna forma, o la intención es que piensen: Dios nos ha abandonado, Dios nos metió en esta situación. ¿Qué es lo que quiero que podamos poner atención, hermanos? Cuando nosotros cedemos parte al enemigo, el enemigo, el mundo, nuestra carne, nos va a llevar a pensar que cuando suceda algo mal, no es nuestra culpa. No fueron las malas decisiones, no fue la carne, es culpa de Dios. Si realmente nos amara, no estaríamos así. Josafat consulta a Dios o quiere consultar a Dios. Aquí un paréntesis. Eliseo no servía ni a Josafat, no servía al rey de Israel, él servía a Dios. Por lo tanto, cuando el rey quiso decir: Dios nos trajo en esto, él le recuerda que él estaba apartado de Dios. ¿Me podría alguien ayudar a leer, por favor, versículo 13 y 14? Gracias, hermano. En la semana, yo ahorita lo volví a hacer. Mi hijo tiene esa como costumbre de que todo se mete a la boca. Todo. Entonces, agarró al perrito que tenemos en casa. Bueno, primero tenía la paleta, entonces las manos todas pegajosas. Agarró al perrito, que está mudando de cabello, entonces imaginaban todo pegado acá, y después agarra su quesadilla, y le digo: no agarres la comida con las manos tan sucias. Y se la mete a la boca y pone las manos y le digo: es que ya agarraste la quesadilla. Entonces la saca y le digo: no, ya no agarres la comida. Y se la vuelve a meter y le digo: ya no hagas nada, por favor, ¿no? Y ahorita estábamos acá y mata una mosca con la mano
y después agarra las quesadillas que también volvieron a hacer. Estábamos leyendo en la semana, el miércoles, esta parte del Salmo 23 que dice, aderezad mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y estábamos hablando como una de las cosas que hacen los pastores es preparar los campos donde van a pastar las ovejas. Termina el invierno y entonces ellos recorren con anticipación el campo buscando todas esas hierbas que les hacen daño y que intoxican a las ovejas para que cuando las ovejas lleguen no coman lo que les hace daño. Y eso no creo que no se los comenté, pero estaba leyendo que decía un pastor, pareciera que las ovejas tienen un imán para comer aquello que les hace daño. Porque si no retiras esas ramas, seguramente van a ir y se van a comer eso. Y yo me ponía a pensar en mis hijos y decía, es que es exactamente lo que hacen los niños. Pareciera que se quieren morir. Porque aquello que no deben de hacer, eso es lo que se comen, eso es lo que agarran. Y entonces uno debe de estar como a las vivas tratando de evitar que se coman aquello que les hace daño. Después pensaba en nosotros. Pareciera que tenemos un afán por destruirnos a nosotros mismos. Porque exactamente esas decisiones, esos lugares, esas personas, esos comentarios, todo aquello que nos hace daño, es lo que estamos buscando. Pareciera, cuando nació mi hijo, porque son bien diferentes, vi un video de esos que ponen como de bebés, que los bebés tienen un instinto de autosupervivencia, de sobrevivencia, ¿no? Que van a caminar por una cosa de vidrio y entonces que se alejan porque sienten que se van a caer. Y yo le estaba diciendo a mi esposa, no, es que vi esto y a los niños no les pasa. Y mi hijo, o sea, pareciera que eso no se lo dieron a él y él está todo el tiempo buscando cómo caerse, lastimarse y todo eso. Pero pareciera lo mismo con nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros vemos a este rey, bueno, y ahora sí regresando al capítulo, que vemos una y otra vez estas situaciones donde Dios le ha enseñado y pareciera que vuelve ahí. Por otra parte, vemos la imagen de una persona que está comprometida con el Señor. Vemos un lugar en el que el lugar es bueno, pero las aguas son malas, y entonces él hace lo que el Señor le pide. Después vemos que llega a un lugar en el que las personas son perversas, y dice la palabra del Señor a pesar de las consecuencias que esto tiene. Se presenta delante del rey y él no se sintió comprometido como se sintió comprometido Josafat. Él le dice lo que le tiene que decir. Ahora, en esta ocasión que nosotros vemos descrita aquí, Dios no salvó al rey de Edom, al rey de Israel e incluso a Josafat porque fueran buenos. Lo salvó porque él era fiel a sus promesas. Y esta certeza podemos tener el día de hoy. No es que Dios sea condescendiente con nuestro pecado. No es que Dios no haya visto lo que hicimos. Él es fiel a sus promesas. Y porque es fiel a sus promesas, Él tiene misericordia de nosotros. Pero necesitamos ver el ejemplo de este hombre y necesitamos poner atención. Ellos estaban culpando a Dios de las consecuencias. Incluso en presencia del profeta, y Eliseo le dijo, vive Jehová de los ejércitos, versículo 14, en cuya presencia estoy. Y pregúntate si tus decisiones tienen esto, son el resultado de estar en la presencia de Dios. Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Versículo 15 también presenta algo interesante, mas ahora tráeme un tañedor. Y entonces traen a alguien que cantaba, y podemos ver un mismo ejemplo en David, incluso con Saúl, que cuando estaban en la presencia del Señor y había esta música, esta alabanza, era una forma en la que Dios utilizaba para cautivar sus corazones y sus pensamientos a Él, ¿no? Entonces, traen este músico y él profetiza y dice lo que Dios va a hacer. Llegamos al versículo 25. Y asolaron las ciudades en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kiriat Jaraset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Y tampoco pudieron. ¿Alguien puede leer el versículo 27? Entonces sucede algo que a lo mejor nadie se esperaba. El rey de Moab, viendo que estaba perdiendo, trató como último recurso ir y atacar al rey de Edom, como para presionar a Israel y a Judá. No lo logra. Y entonces el rey de Moab toma a su propio hijo y lo sacrifica. Y dice,
lo sacrifican holocausto sobre el muro, y después nos dice que hubo grande enojo contra Israel, de los moabitas hacia Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Existe una piedra con este relato en el Museo del Louvre, y puedes leer, esa piedra está realmente en el museo, y la transcripción es de este evento. Solamente que en la piedra el cronista dice: ganamos, no porque no nos haya vencido el ejército, sino porque conservamos la vida. Cuando estaba leyendo de la existencia de esta piedra, me ponía a pensar en lo siguiente. Aquí Dios les dio la victoria, pero al final el rey de Moab hace esto: sacrificar a su propio hijo, y lo dejan de perseguir. Y simplemente quedó con... Los de Moab estuvieron enojados con los de Israel y se fueron a su casa. Miren, hermanos, el rey de Moab hizo esto porque existía la creencia de que cuando algo salía mal en la batalla, en la guerra, es porque ellos habían hecho enojar a la deidad del lugar. Los moabitas, sabiendo que la deidad en ese momento era Quemos, sacrifica a su hijo como es la costumbre, para evitar perder la vida. Israel no terminó, ni Judá, de destruir a este rey, y simplemente quedó con este gran enojo que mucho más adelante se los iban a cobrar. Vamos a regresar al versículo 13, espero no estarlos haciendo bolas. ¿Qué les pide Dios a Israel y a Judá? ¿O qué tarea les pide? Después de que Josafat consulta a Dios y Eliseo da la palabra de Dios, estaban sedientos, estaban cansados, y les dice: sé que están sedientos, están cansados y están en el desierto, necesitan cavar. Y los pone a cavar esas cisternas y les dice: no lo van a ver, no saben de dónde viene, pero yo voy a mandar lluvia. Esa agua, esa misma agua que fue para satisfacer su sed, a los ojos de los moabitas fue la sangre que los salvó. La misma agua de vida, calma y que transforma toda nuestra vida, es la sangre que nos trajo o que nos dio salvación. Versículo 23. Y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto una contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos. Pero los persiguieron, matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kiriat Jaraset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. ¿Qué es lo que vimos el día de hoy? Resumen, vemos al rey de Josafat, un rey bueno, nuevamente por compromiso, cediendo ante el rey de Israel. En esa unión malvada, o en esa unión perversa, terminó involucrándose no solamente con el rey de Israel, sino con el rey de Edom. Esa unión lo llevó a no solamente comprometer su relación con Dios, sino a esta parte en la que estaban atribuyendo a Dios el mal que les había llegado. Eliseo, un hombre que había servido a Elías, visto como un siervo, ahora está como profeta y habla la palabra de Dios. Dios los salva por misericordia, no porque alguno de ellos fuera completamente bueno, sino porque era fiel a sus promesas, y en medio de la dificultad les dice que caben esas cisternas, les pide ese acto de fe, y Dios manda el agua. Esa misma agua que satisfajo sus necesidades temporales fue lo que también los salvó del ejército. Y vemos, terminando a este rey malvado, que ellos no terminaron la tarea, y eso les iba a causar algunos problemas más adelante. Si nosotros no eliminamos la carne de nosotros, va a seguir siendo
un constante piedra en el zapato para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta porción, Señor. Gracias porque el día de hoy pudimos leer. Te ruego que tú hables al corazón de mis hermanos, Señor. Gracias porque en tu misericordia nos das siempre oportunidades, Dios. Nos libras del mal. Muchas veces apartas consecuencias de nuestras vidas, Señor. Y habrá ocasiones en las que tenemos que lidiar con ellas, Señor. Te suplicamos que continúes obrando en cada uno de nosotros, Dios. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.